Los periodistas españoles David Berain y Roberto Fraile, además del cooperante de nacionalidad irlandesa Rory Young, murieron tras sufrir una emboscada en una peligrosa zona de Burkina Faso, donde realizaban un documental sobre la caza furtiva. El lunes se perdió el contacto con el grupo en el que viajaban los periodistas, que se encontraban en un parque natural en la frontera entre Burkina Faso, el antiguo Alto Volta, y Benín, en África Occidental. Los cuerpos de Berain y Fraile, junto con el irlandés Young, fueron hallados en la zona, confirmó la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arantxa González Laya. David Berain laboró en 2017 en el documental Clandestino, que revelaba cómo funcionaba el cártel de Sinaloa, liderado en ese entonces por Joaquín El Chapo Guzmán. Vamos a platicar sobre esto, sobre la vida de David Berain, con el periodista Pedro Linares. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Paco. Encantado de estar en tu programa. Pascal, Pedro. Perdón, perdón, Pascal. Pedro, cuéntanos, tú trabajaste y conociste a David Berain. Pues sí, la verdad que la noticia fue pues, un impacto ayer. David y yo trabajamos durante 6 años juntos en la redacción de uno de los grandes periódicos de España, que es La Voz de Galicia. Éramos más de 400 periodistas en ese momento, en el 2000. Y David, hacía poco que acababa de llegar de Argentina, donde había estado haciendo ya sus primeros trabajos periodísticos, ¿no? Y ahí estuvimos compartiendo mesa durante este tiempo, en aquel momento en la sección de Nacional e Internacional. Y bueno, la verdad que David era una persona que ya veías claramente cuál iba a ser su destino, ¿no? Recuerdo que no odiaba, pero bueno, estaba incomodísimo con el trabajo de mesa. Sabes, como periodista, que los periodistas lo que queremos es estar fuera, donde está la noticia y donde podemos aportar más, y el trabajo de mesa no gusta tanto, ¿no? Y entonces, pues David enseguida ya empezó a viajar. Para el periódico en el que yo trabajaba, cubrió la Segunda Guerra de Irak. Y bueno, después ya nuestras vidas se fueron separando y sí que tengo un gran recuerdo de él y la verdad que ha sido muy impactante. Un colega que, como tú lo dices, pues le gustaba estar en donde hubiese acción y Sí, sí, sí. especialmente peligro, ¿no? Sí, a él le gustaba realmente el periodismo y lo practicaba con pasión, ¿no? Con ese profundo sentido de servicio. No era nada divo, respetaba mucho a sus audiencias y sus fuentes, y la verdad que él siempre él decía que para ser periodista, decía una frase que yo la recordaba estos días, ayer cuando pasó. Él decía que para ser periodista hacía falta pocas cosas, ¿no? Y sobre todo hacía falta primero mirar, después escuchar, después pensar sobre lo que habías escuchado y meditarlo, después contar lo que habías visto y escuchado, es decir, saber escribirlo, y por último tener algún concepto de la naturaleza humana, ¿no? Con eso decía que tú podías ser un gran periodista, y así lo ha hecho, ¿no? Es decir, David se entrevistó a talibanes en sus escondites, a guerrilleros de la FARC. Estuvo con los narcos precisamente aquí en Sinaloa, en Burkina, fue donde encontró la muerte, y también estaba buscando precisamente una información que poca gente ha dado hasta ahora, y es el país, yo creo que más recóndito y olvidado del mundo, uno de los países más pobres del mundo, y donde hay un negocio furtivo de la caza, y él estaba ahí para contarnos, realmente para contarlo. ¿Qué nos puedes contar sobre su estancia en Sinaloa y este documental Clandestino? Pues mira, la verdad que cuando yo llevo 9 años viviendo en México, estoy viviendo aquí en Guadalajara, y doy clases precisamente de periodismo y de comunicación en la Universidad Panamericana. Y cuando yo supe que estaba aquí en México y le intenté contactar, la verdad que no pude contactar con él. Escribí un tuit y tal, y no. Sé que estuvo 3 meses. Él vino en un momento, además, como comentabas tú al principio, que fue muy importante porque acababan de tener al Chapo, ¿no? Pero eso no le detuvo para seguir, porque yo creo que en el fondo él lo que buscaba también era como entrevistarlo, ¿no? Poder entrevistarlo. Esto lo digo de mi cosecha, pero creo que fue así, ¿no? Y es lo que pasa que, bueno, ya estaba aquí y estuvo 3 meses adentrado con los narcos en Sinaloa, probablemente en otras zonas también, pero ahí. Y producto de eso fue su reportaje en Clandestinos, que salió en Discovery, y en una serie en el que hablaba precisamente de temas de violencia en general y
y de grupos delictivos, entre ellos pues los narcos de México, ¿no? Y ahí esto es yo creo que el mejor homenaje que podemos hacer es ver precisamente sus reportajes, ¿no? Él trabajaba un poco por su cuenta, digamos, era freelance. Bueno, él, sí, efectivamente, él cuando dejó el periódico en el que trabajamos juntos, después estuvo trabajando para otros medios, él realmente al final enfocó su carrera profesional al periodismo audiovisual, que era lo que realmente le gustaba. Y él montó después su propia productora, que tiene un nombre muy curioso, se llama 93 metros, ¿no? Y él cuenta que se llama 93 metros su productora porque era la distancia. Él es de un pueblo de Navarra, cercano a Pamplona, sé que conoces bien esa zona, y era un pueblo que estaba, se llama 93 metros porque era la distancia que había entre la casa de su abuela y el banco al que iba a rezar todos los días su abuela, ¿no? Entonces él iba, lógicamente el pueblo natal era una referencia y visitaba mucho a su abuela, y eso fue cuando estaba creando la productora se murió su abuela, como dice ella, ya plena de una vida plena a los 28 años y habiendo vivido mucho, Sí. y como homenaje le hizo ese. Pero el dato que nos nombre. das habla de su gusto por la precisión, ¿no? Lo cual es, creo que, una buena característica en nuestro oficio. Sí. La verdad que, hombre, es difícil de hacer precisión también cuando haces reporterismo, ¿no? De ese tipo, porque al final las circunstancias no son tan, son imprevisibles, ¿no? Pero es la meta, ¿no? Sí, exactamente. Entonces él sobre todo, yo creo que lo que más le gustaba, se puede ver en sus reportajes, era la parte humana. O sea, realmente lo que le gustaban eran los personajes. En sus reportajes verás que hace mucho hincapié en las entrevistas a los personajes, ¿no? Le interesa mucho las circunstancias, lógicamente, pero en especial a las personas con las que él habla, qué circunstancias les han hecho llegar a ese motivo, y encontrar una explicación muchas veces a la condición humana, ¿no? ¿Por qué actúa la gente de esa manera? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Pues Pedro, te agradezco mucho que nos hayas compartido esto, tu experiencia de haber conocido a David Beriain. Sí. Y bueno, pues Yo no sé si me dejas terminar con una frase de él, ¿sí? que es lo que un poco está todo el mundo repartiendo, y entre los antiguos compañeros nos estamos mandando esto, ¿no? Él dice unas palabras que pueden ser, pues la verdad que en estas circunstancias muy clarificadoras, ¿no? Él dice: he tenido mucha suerte en la vida. Mis padres, mi familia y mi mujer me han querido de la manera más hermosa en que se puede querer a alguien, ser libre. Aunque eso suponga, en su caso, que un día pueda haber una llamada que les diga: no va a volver. Eso es un acto de generosidad del que yo no sé si sería capaz. Qué gran frase, Pedro. Te agradezco mucho, te mando un abrazo hasta Guadalajara. Un abrazo, Pascal, muchas gracias. Gracias. Un saludo. Gracias. Pedro Linares, periodista, pues ante esta noticia del fallecimiento, de la muerte de David Beriain en África, en Burkina Faso.